Así reacciona nuestro cerebro en el amor. El amor siempre ha sido un tema principal que ha inspirado a muchos filósofos, escritores, poetas. Aunque es un tema complejo, muchos lo han experimentado alguna vez en su vida. Sin duda alguna es un tema interesante. Aquí encontrarás algunos datos de cómo nuestro cerebro reacciona ante el amor. De acuerdo a estudios realizados por Helen Fisher, antropóloga, bióloga e investigadora sobre el comportamiento humano, es una de las más reconocidas en la biología del amor y la atracción, propuso la teoría de que la humanidad ha desarrollado 3 sistemas cerebrales principales para el apareamiento y la reproducción. 1. La lujuria, que es el impulso sexual o libido. 2. La atracción sexual selectiva, amor romántico intenso de la etapa inicial de la relación. Y 3. Apego, que son los sentimientos profundos de unión con un compañero a largo plazo. Las investigaciones arrojaron que cuando uno está enamorado se activan 2 importantes áreas relacionadas con las conductas motivantes: el núcleo caudado y el área tegmental ventral, ATV, ambas regiones muy inervadas por neuronas dopaminérgicas y relacionadas con la repetición de conductas placenteras como el sexo o las drogas. De acuerdo a los resultados obtenidos en un estudio dirigido por Stephanie Ortigue, de la Universidad de Siracusa, se activan hasta 12 áreas del cerebro que trabajan conjuntamente para liberar las sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina, la vasopresina, la noradrenalina o la serotonina. El amor provoca en nuestro cerebro cambios notables en nuestro sistema nervioso central, provocando la activación de un proceso bioquímico que se inicia en el córtex, dando lugar a respuestas fisiológicas intensas, provocando una sensación de euforia similar al de algunas drogas como la cocaína, afectando también las áreas intelectuales del cerebro, y estos a su vez repercuten en nuestros pensamientos, el cual se traduce que cuando nos enamoramos nos encontramos drogados. El amor a primera vista es un tema complejo del cual los académicos no se ponen de acuerdo para definir si en verdad este fenómeno existe realmente o si es más bien una ilusión. El amor cambia al cerebro, ya que sufre modificaciones en sus niveles de actividad cuando estamos enamorados, demostrando que el amor no solo hace que el corazón palpite, sino que hace que se altere la arquitectura funcional del cerebro. El cerebro se considera una parte crucial en el amor. Los sentimientos amorosos se forman en el área cerebral donde reside el deseo sexual, donde se activan áreas del núcleo estriado y de la ínsula. El hombre es más propenso a sentir el amor a primera vista que las mujeres. De acuerdo a investigaciones, se ha mostrado que por lo general el amor a primera vista es unilateral. Es decir, que el amor instantáneo compartido no es común. El amor a primera vista no se considera realmente amor, sino simplemente es una atracción fuerte que provoca que las personas se encuentren abiertas a una posible relación. El amor a primera vista, o lo que pensamos que es amor, se considera que es una reacción que se genera justo en donde se produce la dopamina. Esta es un neurotransmisor que causa placer y otras sensaciones, y que tiene su origen en la misma ruta cerebral que provoca la sed y el hambre.
La dopamina es la responsable del placer y la motivación. Esta hormona se encarga también de la regulación del humor, del placer, de atención y del aprendizaje. A veces se confunde el deseo sexual y la atracción con amor a primera vista. A continuación se enumeran las 5 señales de las cuales se catalogarían como amor a primera vista. Impacto. Es cuando nuestro cuerpo libera la hormona de la oxitocina, relacionada con el enamoramiento y que nos hace sentir exaltados. Esto sucede cuando ves a una persona que te impacta intensamente. Nerviosismo. Los latidos se aceleran, aumenta la temperatura corporal y sientes nervios al estar delante de aquella persona que te impactó. Atracción intensa. Es cuando no puedes dejar de apartar la mirada y sientes la necesidad de decirle algo. Conexión inmediata. Es la sensación de tener una conexión o química especial con aquella persona. No te lo puedes quitar de la cabeza. Es cuando no dejas de pensar en esa persona. El amor promueve la reproducción, lo que provoca una gran cantidad de sustancias químicas que producen felicidad. El sexo es solo un aspecto de la conducta reproductiva. En resumen, el amor es una de las sensaciones más extraordinarias de las que puede disfrutar el ser humano, donde la pasión del enamoramiento suelen afectar a la mente y al cuerpo de todos nosotros.